Bien, en este video vamos a ver un segundo método, o en realidad una variación del método ion-electrón, para hacer el balanceo de las ecuaciones en medio básico, porque nosotros sabemos de la teoría ácido-base que en realidad hay dos tipos de sustancias, sustancias ácidas y sustancias básicas, y en realidad las reacciones químicas pueden ocurrir en cualquiera de los dos medios, básico o ácido. Entonces, el método ion-electrón tiene una pequeña variación en cómo se realiza en medio básico, y es lo que vamos a presentar ahora. Hay muchas cosas que son iguales a las que vimos en el método en medio ácido, pero hay algunas pequeñas variaciones en las cuales vamos a destacar oportunamente en este video para poder entender. Entonces, la situación es la siguiente, acá vamos a partir de balanceando esta ecuación. Eh, lo que tenemos acá tenemos el catión cobre 2 más que reacciona con el anión sulfito para formar sulfato y cobre. Entonces, tenemos escrito arriba, ¿no es cierto?, los números de oxidación, que ya sabemos cómo determinarlo. Lo importante acá es seguir, ¿no es cierto?, cada elemento o sustancia para poder saber quién se oxida y quién se reduce. En este caso, si vemos el cobre pasa de tener estado más 2 a estado 0, eso significa que ganó electrones, por lo tanto el cobre se reduce. Y si seguimos la pista del azufre pasa de más 4 a más 6, eso quiere decir que tiene que haber perdido electrones, por lo tanto es el que se oxida. Entonces planteemos las semirreacciones correspondientes. La semirreacción de oxidación, SO3 2 menos pasa a SO4 2 menos, ¿ya? Y la semirreacción de reducción, cobre 2 más pasa a cobre 0, ¿ya? Se dice cobre 0 cuando tiene estado de oxidación igual a 0. ¿Ok? Entonces, con las semireacciones planteadas, lo que sabíamos que teníamos que hacer a continuación era equilibrar todos aquellos átomos que no sean hidrógeno y oxígeno. Y en este caso particular vemos que puede ocurrir en varias reacciones. No hay nada que balancear ni hay nada que multiplicar porque el número de átomos que no son ni hidrógeno y oxígeno ya están balanceados en esta ecuación. Así que este es un caso más sencillo, pero siempre hay que hacer el chequeo y no hay que pasar esto por alto. Y lo recalco porque a veces pasa por alto y obviamente trae problemas hacia el final de la resolución. Eh, en el método en ion electrón en medio ácido, balanceamos o equilibramos los oxígenos a continuación, y acá nuevamente equilibramos los oxígenos, eh, pero en este caso lo hacemos, ¿no es cierto?, añadiendo el oxígeno, añadiendo el oxígeno, perdón, en el lado de la ecuación que falte el oxígeno, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos acá SO3 que nos aporta 3 oxígenos y en otro lado de la ecuación tenemos 4 oxígenos, y la solución para eso es añadir una molécula de agua que nos añade el otro oxígeno, entonces tenemos 3 más 1, 4 contra 4 en esa ecuación. En la semirreacción de reducción vemos acá que no hay oxígeno en juego, entonces cuando no hay oxígeno en juego no hay que añadir agua porque no hay nada de oxígeno que balancear. Después equilibramos los hidrógenos, ¿ya? Los hidrógenos se equilibran añadiendo iones H+. Hasta aquí seguimos igual en cómo lo estamos haciendo en el método ácido, ¿ya? Y se añade en el lado de la ecuación, obviamente, que falta hidrógeno. Entonces, de la condición anterior, veníamos con que habíamos añadido una molécula de agua acá, por lo tanto, eso nos aporta 2 iones hidrógeno, y por lo tanto, la solución para eso es añadir 2 iones hidrógeno en el lado contrario de la ecuación. En la semirreacción de reducción no añadimos nada porque no hay hidrógenos que equilibrar. Entonces, hasta ahí vemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, también de que no necesariamente estos pasos siempre hay que añadir hidrógeno, siempre hay que añadir oxígeno en las moléculas de agua porque hay algunas semirreacciones que no lo tienen, ¿verdad? Ahora, y aquí viene la variación, es equilibrar iones hidrógeno e iones hidroxilo. Recuerden que los iones hidroxilo son los responsables de que aparezca la basicidad en las sustancias que son básicas, valga la redundancia. Entonces, en medio básico, para cada ion hidrógeno se debe agregar un ion hidroxilo en el lado contrario de la ecuación, ¿ya? Y donde quede H más y OH menos, eso se reemplaza por moléculas de agua, ¿ya? Es decir, si, ¿no es cierto?, donde quede la mezcla de estos dos, digamos, juntos en el mismo lado de la ecuación, ahí se debe reemplazar por moléculas de agua. Entonces, veamos la semirreacción de oxidación. En este caso particular tenemos que veníamos añadiendo, ¿no es cierto?, eh, de la ecuación anterior habíamos añadido una cantidad de iones hidrógeno, ¿no es cierto?, que teníamos presentes en este lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces, para repasar ahí,
y habíamos añadido también algunas moléculas de agua en este sector de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es añadir, ¿no es cierto?, eh, iones OH, ¿ya? Entonces, en el lado contrario de la. Ahora viene la variación de este método. Entonces, lo que hay que hacer ahora es equilibrar iones hidrógeno con iones hidroxilo. Y los iones hidroxilo son los que permiten, ¿no es cierto?, dar la condición de basicidad en este tipo de reacciones en medio básico, ¿ya? Entonces, en medio básico, para cada ion hidrógeno se debe agregar un ion hidroxilo en el lado contrario de la ecuación, ¿ya? Y donde quede H y OH, esas se reemplazan por agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En el fondo, nosotros veníamos de la ecuación anterior, y vamos a recordarle un segundito, teníamos dos hidrógenos en esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esos dos hidrógenos en moléculas de agua. Y como se nos produce una descompensación, ¿no es cierto?, de la cantidad de oxígeno, se van a tener que añadir iones hidroxilo en el lado contrario de la ecuación para poder compensar este desbalance. Entonces, recuerden, los dos hidrógenos se transformaron en dos moléculas de agua, y como fueron dos moléculas de agua, vamos a tener que compensar añadiendo dos iones hidroxilo en el lado contrario de la ecuación. Después pasamos al proceso de equilibrar las cargas añadiendo electrones para compensar, ¿ya? Entonces, los electrones obviamente se añaden para equilibrar las cargas en ambos lados de la ecuación. Para poder entender esto, vamos a tapar un segundito, ¿no es cierto?, acá los dos electrones que vamos a añadir para poder ver, concentrarnos en las cargas. Entonces, el SO3 aporta con dos cargas negativas, esto tiene 0 y esto tiene un total de, por cada ion hidroxilo, una carga negativa, pero como son dos, tenemos dos cargas negativas. O sea, el total acá es 4 cargas negativas en este sector. En el lado de los productos tenemos dos cargas negativas, ¿verdad? Y el agua que tiene carga neutra. Entonces tenemos un desbalance, o sea, tenemos -2 contra -4. Entonces, para poder balancear necesito dos cargas negativas extras en este lado de la ecuación, y eso se obtiene añadiendo, ¿no es cierto?, electrones en esta ecuación, ¿ya? Se fijan que el balance de las cargas no necesariamente tiene que dar 0 al lado y lado. O sea, en el fondo, si hay iones involucrados, probablemente el balance de cargas va a ser en relación a la carga que tienen los iones. En la semireacción de reducción, aquí recién vamos a hacer algo, porque si se fijan, la semireacción de reducción teníamos el cobre que nos dejaba con dos cargas positivas y al otro lado teníamos 0. Entonces, para lograr ese balance teníamos que añadir dos cargas negativas en el lado de los reactantes en el caso de la semireacción de reducción. Después, el paso ya es conocido, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es multiplicar cada semireacción para igualar la transferencia de electrones. En este caso particular, ya están los electrones correctamente balanceados, porque hay 2 y 2 en cada caso. Por lo tanto, en el fondo habría que multiplicar por -1, que es lo mismo que no hacer nada. Así que en este caso no sería necesario hacer una multiplicación por un factor para igualar la transferencia de electrones. Y con eso ya podríamos pasar al paso final, que es sumar las semireacciones y cancelar los términos semejantes. Ya sabemos que la suma de las semireacciones, lo que hay que hacer es tomar en la semireacción de oxidación y reducción todo lo que está en los eh, reactantes y dejarlos a un costado de la ecuación, y todo lo que está en los productos y dejarlo en el otro costado de la ecuación. Entonces acá tenemos términos semejantes que hay que cancelar. Por ejemplo, tenemos los electrones, ¿no es cierto?, que deberían cancelarse completamente en una reacción redox. Tenemos acá las moléculas de agua, que también se van a cancelar. Esta se va completamente y acá nos debería quedar una. Y tenemos iones hidroxilo, que en este caso no se van a cancelar porque no tienen ningún otro semejante al otro lado de la ecuación. Finalmente, el resultado total de la reacción redox en medio básico sería el que hemos visto a continuación. Bien, con eso hemos visto el método ion-electrón en medio básico, ¿ya? Entonces hemos visto dos variaciones o dos contextos especiales del método ion-electrón, en medio ácido y en medio básico. Bien,
Con eso hemos revisado el método y ya estamos en condiciones de hacer balanceos de ecuaciones en reacciones redox. Nos vemos en otra clase.